Primero que nada, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se está bien. Bueno, van a ver esto dando vueltas. Era la única opción. Así que lo lamento si los distrae, pero no hay otra chance. Bueno, hechas las aclaraciones necesarias, ah, empezamos y vamos a empezar hablando sobre Génesis, ¿sí? Génesis, el capítulo 1. En Génesis, el capítulo 1, ¿sí? Nos relata toda la creación, ¿sí? Nos dice que Dios creó todo, ¿sí? Y no solo lo creó todo, sino que lo creó bueno, lo creó perfecto. Y a nosotros especialmente nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros éramos santos, éramos puros, éramos perfectos, ¿sí? No, no había defecto en nosotros hasta que hicimos lo único que no teníamos que hacer, ¿sí? Entonces ahí la humanidad cayó, ¿sí? Y a partir de ahí, como dice el sermonario, el amor, la paz, la armonía y el altruismo dieron lugar al odio, la guerra, la opresión, el abuso y la indiferencia. A partir de la caída de Adán y Eva, todo eso perfecto, todo ese carácter intachable de Dios se atrofió. El plan que Dios tenía para la familia original se arruinó. Y bueno, y si dudan esto, ¿sí? Podemos verlo hoy en día, ¿sí? En nuestra misma forma de actuar, en nuestra misma forma de vivir con los semejantes, que muchas veces se da la misma actitud que tuvo Caín, que dijo, ¿acaso soy yo, guarda de mi hermano? Y exactamente, sí. La respuesta es sí. Todos y cada uno de nosotros somos guarda, somos responsables de nuestros hermanos. Dios en su infinita misericordia proveyó los medios y las instrucciones para que toda esa contaminación que había producido el pecado, que hoy sigue produciendo en las interrelaciones de nosotros, pueda ser restaurada. Y de hecho, lo que hace Dios es tomar él mismo la iniciativa e iniciar él el proceso de restauración relacionándose con las personas, con esta raza caída. Se relaciona Dios directamente, por ejemplo, con Abraham, con Adán mismo, con Enoc. Y en ese relacionarse es que él muestra cómo podemos realizar ese proceso de restauración. Dios realiza para con esas personas y para con toda la raza humana actos de justicia, de compasión y de bondad. Hay algo muy interesante que nos tiene que quedar en claro y es que como todos compartimos un único origen, como todos somos parientes, todas las cosas que nosotros hacemos impactan la vida de las demás personas. De manera positiva o de manera negativa, aquello que yo digo, lo que yo hago, incluso mis silencios, pueden modificar para bien o para mal el estado, el carácter, el pensamiento de una persona. Volviendo a esto de restaurar las relaciones interpersonales, este plan de Dios, Dios escoge, separa para sí a una porción de esta raza caída, a su pueblo, a lo que conocemos como el pueblo de Israel. ¿Y para qué hace esto? Para demostrarle al mundo los principios que deben regir y orientar a las relaciones interpersonales. Lo que intentó Dios a través del pueblo de Israel fue marcar un modelo de sociedad que fuese más justa y más sustentable. Para eso fue que en aquel momento, en el monte Sinaí, Dios le entrega a ese pueblo que había escogido lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero que en realidad son los principios universales que rigen a toda la creación. Solo que cuando los condensó en los 10 mandamientos, en el decálogo, tuvo que simplificarlos, tuvo que
bajarlos, tuvo que orientarlos de manera que la mente y el carácter de esta raza caída los pudiese comprender. Por ejemplo, nosotros vamos a Éxodo 20:13, el sexto mandamiento, dice solo 2 palabras. Dice, no matarás. Sin embargo, si nosotros vamos al espíritu de profecía y leemos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 316, vemos que nos dice Elena lo siguiente. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza o el abrigar cualquier pasión que induzca a realizar actos perjudiciales hacia nuestros prójimos o que nos lleve siquiera a desearles el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Ahí vemos claramente que esas 2 palabras expresan mucho más que ponerle fin físico a una vida. Hay muchísimos actos, hay muchísimas acciones, expresiones que nosotros podemos hacer y que podrían matar a una persona. Si vemos en la Biblia, ¿sí?, Dios tenía un plan especial para su pueblo, ¿sí? Tenía un plan especial para el pueblo de Israel. Él quería que fueran sus representantes en la tierra. Él buscaba que fueran bendecidas todas las naciones a través de ellos. Y Dios conocía que llevamos en nuestra sangre el pecado, ¿sí? En nuestro ADN está el ir en contra de Dios. Entonces Dios, sabiendo que ellos podrían alejarse del plan divino, dio los 10 mandamientos. El pueblo de Israel vemos a través de la Biblia que a pesar de haber sufrido en carne propia y vivido todo ese sufrimiento que causa la opresión y la injusticia que sufrieron a manos de Egipto, ¿sí?, a pesar de haber sufrido todo eso, vemos que lo olvidaron, ¿sí? Y bueno, tal es el punto así que cuando llegó Jesús tenían barreras, ¿no?, que los separaban de la gente y que estaban yendo en contra completamente del plan de Dios. Entonces Dios desde un principio, sabiendo eso, les dio la ley y los 5 libros, ¿sí?, el Pentateuco, para que ellos entendieran y conocieran la forma en la que tenían que vivir diariamente. ¿Sí? Ellos a través de la ley veían cómo tenía que ser un hijo de Dios, qué era lo que tenía que hacer un familiar de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos excusas, porque nosotros hoy en día no tenemos 5 libros y los 10 mandamientos, nosotros tenemos 66 libros que nos dejó Dios para entender y saber cómo vivir una vida cristiana genuina. Así que, implementemos. Ahora vamos a darle algunos ejemplos, ¿sí? Después de esta introducción, vamos a darle algunos ejemplos para que no solo veamos que es una teoría, sino que hubo gente que lo llevó a la práctica. En Mateo 14:14 dice, al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Bueno, este es uno de los versículos que podríamos tomar de todos los que relata el Evangelio, eh, de la forma en la que Jesús trataba a las personas. Jesús con su vida vino a ejemplificar todo lo que había enseñado en ese monte siglos antes. Ya partiendo de la base, ¿no?, que Dios dejó su trono. En el momento en que la raza cayó y se puso en marcha el plan de salvación, fue Dios mismo quien decidió dejar su habitación, dejar su trono, dejar su comodidad, su gloria, su poder y descender y convertirse en parte de esa raza caída. Y no solo convertirse en parte de esa raza caída, sino que también fue a habitar, eligió vivir en el único lugar en donde existe lo que más aborrece,
el pecado. Dios vino a vivir donde está lo que aborrece. Todo lo que hizo Jesús en la tierra ejemplifica la bondad, la generosidad, la solidaridad con la que debemos vivir. Si volvemos al versículo, lo primero que hace Jesús es ver. Jesús ve, toma nota, toma conciencia de qué es lo que está necesitando esa persona. Se compadece. Y la compasión tiene que ver con el amor. Si yo no siento amor, no puedo compadecerme del que está sufriendo. Después sanaba, es decir, tomaba cartas en el asunto y se disponía a resolver la necesidad de esa persona. Pero después de curar físicamente esa enfermedad, lo que Jesús hacía es ir un poquito más. Y Jesús sanaba el carácter de esa persona. Siempre decimos que quien tuvo contacto con Jesús no vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que pasaba con todas las personas que se acercaban a pedirle ayuda a Jesús. Y Jesús, de manera generosa, compasiva, amorosa, cambiaba sus vidas. Y esto es porque, en realidad, el meollo de la situación lo resolvía Jesús. Jesús restauraba a esa persona y la volvía un hombre libre de pecado. Restauraba la relación con Dios. Nosotros, por ejemplo, hoy, ¿cuántas veces seguimos ese ejemplo en los momentos en que se acerca una persona a nosotros para pedirnos ayuda? Cuando alguien se acerca a tu puerta y vos te acercás, respondés al llamado y te dicen, no me ayuda con algo, no tiene algo para darme. ¿Te tomás el tiempo para mirar cuál es la necesidad de esa persona? Para escuchar, para mirar con los ojos espirituales, ver qué es lo que está necesitando más allá de esa urgencia que tiene de alimento. Por ejemplo, te detenés a ver si es un día muy caluroso y le podés ofrecer un vaso con agua. Si está descalzo y le podés ofrecer algo de lo que hay en tu placar. No necesita más que eso. Muchas veces nuestra primera reacción es decirle sí, espera, y vamos a buscar algo de lo que hay en nuestra cocina, en nuestra alacena. Y muchas veces no tenemos en cuenta si esa persona tiene con qué cocinarlo. El atender la urgencia tiene que ver con eso, con el momento del primer contacto, de identificar ese primer instante, el estado de ánimo más urgente de esa persona y tratar de solucionarlo. Un cómo estás, un cómo estuvo tu día, cómo venís hasta ahora. En segundo lugar, Jesús, una vez que atendía esa necesidad, como dijimos, pasaba a la restauración de la relación con Dios. Y nosotros nos tomamos el tiempo para que esa persona no se vaya sin haber recibido un pedido nuestro a Dios para que la bendiga. Nos tomamos unos instantes para preguntarle el nombre y orar por ella. Ahí, en ese momento, mientras te golpean el vidrio y te piden una monedita, mientras te tocan el timbre, en ese momento. Elena dice que prestar nuestra atención,
prestar nuestro tiempo, dedicarnos con esfuerzo, es algo que cuesta mucho más que dar dinero. Pero eso es la verdadera caridad. No permitir que aquella persona que viene con una necesidad a nosotros se vaya de la misma manera o con una necesidad satisfecha a medias, satisfecha solamente a nivel físico. Bueno, ahora vamos a pasar con otro ejemplo más, ¿sí? Que se encuentra en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, con muchos ruegos, que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bien, acá en este ejemplo vamos a hablar específicamente sobre los macedonios y sobre los pioneros, específicamente Elena y Jaime White, ¿sí? En este ejemplo bueno, en estos versículos vamos a ver, podemos ver claramente que los macedonios no eran ningún Cristina Kirchner con mucha plata. Podemos ver que los macedonios no eran personas que tenían accesibilidad, que tenían muchos recursos. A ellos no les sobraba, pero ellos tenían. Y lo que tenían lo compartían. Acá vemos claramente que no hace falta que te sobre, ¿sí? Muchas veces pensamos equivocadamente que nosotros tenemos que estar bien nosotros para después compartir. Y no digo que no tenemos que estar bien nosotros, pero aún si estamos mal, o aún si no nos sobra, tenemos que compartir igual. Y esto hacían los macedonios. Y esto también hacía Elena, ¿sí? La tía Elena, que vamos a leer muchas citas hoy, ¿sí? Podemos ver en el sermonario, ¿sí? Si no saben dónde está el sermonario, pueden buscarlo en la página de los días de oración, ¿sí? En el sermonario nos dice que cuando ya haya muerto el esposo de Elena, ¿sí? Jaime, nos dice que ella se negaba a donar sus ropas usadas, compraba material nuevo que podría ser mejor aprovechado por familias que tal vez nunca tendrían condiciones de tenerlo. Sí, acá vemos que Elena compraba material nuevo, ni siquiera le daba lo usado que tenía, lo que ya no le iba, lo que estaba. No, ella compraba cosas nuevas, ¿sí? Y esto me gusta mucho porque lo relaciono con el versículo que dice, ¿sí? Bueno, el resumen de la ley que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo le vas a dar al otro algo que no comprarías para vos? Entonces, Elena hacía eso, Elena entendía eso y lo practicaba, ¿sí? No solo ayudaba dando ropa, ¿sí? Sino también nos sigue diciendo que además de eso, ella buscaba conseguir empleo para las personas. Entendía que muchos que solicitaban ayuda no eran personas perezosas, sino sin oportunidades. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado con el hecho de juzgar a la gente, ¿no? Que el que viene a pedir se aprovecha, que no trabaja porque no quiere, ¿sí? Nosotros no sabemos la situación de la persona y al no saberlo tenemos que evitar juzgar, ¿sí? Porque la Biblia ya nos dice que nosotros no debemos juzgar. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia nos pide que hagamos, sin importar quién sea o qué sea lo que nos pida la Biblia, ¿sí? Y por último menciona, ¿sí? Para resaltar, ¿no? las cualidades, la generosidad que tenía Elena, dice, compartía su despensa con los que tenían hambre, andando a veces 17 kilómetros a fin de ayudarlas. En otras ocasiones pagaba los estudios de jóvenes comprometidos con Dios y su misión. ¿Sí? Vemos que ella no se limitaba a nada, pero no solo eso. ¿Sí? Ya vimos que no se limitaba en el hecho de dar, ¿sí? Pero
ni siquiera se limitaba en el hecho de esperar a que alguien venga a pedir la ayuda. Vemos que caminaba 17 kilómetros para ayudar a las personas. Entonces, podemos claramente ver que no tenemos que esperar a que vengan a pedirnos ayuda. No tenemos que esperar a que alguien necesitado se cruce por nuestro camino. Tenemos que ir a buscar a las personas. Y lo vemos en el mismo ejemplo de Jesús que estábamos viendo antes. Jesús estaba en el cielo y nos dijo, bueno, ustedes vengan hasta acá como puedan, ¿sí? Y yo los ayudo. No, Jesús vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos ayudó. Él vino a ayudarnos. No esperó que fuéramos a Él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? No digo que salgas todos los días, te ocupes todo el tiempo en buscar gente, pero cuando podés, cuando tenés oportunidad, cuando te sobra tiempo, en vez de verte una serie en Netflix que no te aprovecha nada, te aseguro que vas, ayudas a cualquiera que necesite ayuda y te va a ser de mucho más provecho. Porque como dice el título de la lección 8, la que toca hoy, es al dar que la familia recibe. Cuando nosotros damos, Dios nos da y Dios nos recompensa. En el libro Consejos sobre Mayordomía, en la página 22, dice: cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Y la vida puede ser una bendición para nosotros, únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. Todas las dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición a menos que éste las emplee para hacer felices a sus semejantes y para promover la causa de Dios en el mundo. Pavada de cita. Realmente hay muchísimo contenido acá, pero lo primero que dice Elena en esta cita es que vos, yo, cuando damos, cuando somos generosos con aquel menesteroso, aquel afligido, los primeros que recibimos algo somos nosotros mismos. ¿No les pasa a ustedes que cuando le sacan una sonrisa a alguien que estaba mal, que estaba angustiado, o cuando alguien les dice gracias por el consejo, no se sienten bien? No se sienten con calma, no se sienten a gusto con ustedes mismos. Esa es la primera bendición que recibimos de Dios. Por ser generosos, nuestro carácter se vincula más a Cristo. Pasito a pasito vamos consiguiendo ir impregnando nuestra mente de buenos hábitos, de generosidad. Y la siguiente vez lo hacemos con más ganas porque sabemos que nos vamos a sentir mejor. Porque sabemos que nuestro carácter va a estar más parecido al de Jesús. El primer beneficiado siempre es uno mismo, por cumplir la voluntad de Dios. Y yéndonos al final de la cita, viene la parte dura. Dios nos dice que, mejor dicho, Elena, nos dice que tengamos cuidado, porque todas las bendiciones que Dios nos da, y entiéndase todo, porque no hay nada que sea nuestro. Todo es de Dios y es nuestro deber administrarlo sabiamente, siguiendo su consejo y su voluntad. Entonces, todas las bendiciones que Dios nos da, trabajo, dinero, salud, conocimiento, se pueden tornar en nuestra maldición si no entregamos, si no somos capaces de tener actos de bondad, actos misericordiosos, generosos, solidarios con aquellos que comparten nuestra misma necesidad, la salvación. Y también está la generosidad a Dios. A ver, esto por ahí puede ser duro, pero más allá del diezmo,
¿Cuánto ofrendás? No es para que me lo digas, ¿no? Pero ¿cuánto ofrendás? La proporción de tus ingresos y tus ofrendas, ¿es equitativa? ¿Es equilibrada? ¿Cuánto de tus talentos invertís en la obra de Dios? ¿Un poquitito así? ¿O todo lo que podés cada vez que podés? Cuidado, porque Dios a través del espíritu de profecía te está diciendo eso. Todo lo que yo te entrego y que es una bendición en tu vida puede tornarse en una maldición si no lo utilizás en el beneficio y en la salvación de los demás y en el avance de la obra de Dios. El hecho es que a través de todos estos siglos de degradación y de contaminación de pecado, en nuestro carácter ya no existe la naturaleza generosa. De manera natural, nosotros no somos generosos, no somos compasivos con el dolor ajeno, no nos sale. Y es por eso que nosotros tenemos que perseverar con fe, orando para que el Espíritu Santo sea quien nos otorgue el don de la generosidad. ¿Y qué mejor lugar para comenzar a practicar esa generosidad que en el entorno familiar? Ahora, después de este choclo de información, ¿sí? Vamos a ver maneras prácticas, ¿sí? Tengo que decirles, a los que daban acá no me gustaron, así que les voy a dar otros, ¿sí? Que me parecen más adecuados, ¿sí? Eh, para empezar, el librito, ¿sí? La revistita, nos daba, en algunas citas, nos comentaba cosas que Elena recomendaba, ¿sí? Entre ellas podemos encontrar la caja de abnegación, ¿sí? Que era una caja donde los chicos podían poner parte de lo que ganaban, ¿sí? Que, bueno, si bien no es necesario que tengamos una caja, que si quieren háganlo, bien, genial, pero no es necesario que tengamos una caja, sino que el mensaje es ser abnegado, ¿sí? El entender, como dijo mi mamá, que nuestras cosas son de Dios, ¿sí? Y ser abnegados, no querer retenerlas, sino usarlas, ¿sí? Vemos en la parábola del hombre que tenía muchas riquezas y tiró su granero abajo para hacer uno más grande, y a la noche Dios le dice que eh, sí, estoy buscando una palabra que se pueda usar acá, pero bueno, que no es muy inteligente, ¿sí? Está diciendo que no es muy inteligente porque lo guarda y esta noche se muere y no le sirve para nada. Entonces, aprovechemos el dinero, ¿sí? Y usémoslo para cosas que sean para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento de nuestra familia y para la salvación de otras personas, ¿sí? Ya sea con una caja de abnegación donde podemos poner un porcentaje, ¿sí? De hecho, hablando de porcentaje, me acordé, uh, el pueblo de Israel se estima que si seguían las leyes levíticas, ponían alrededor de un cuarto de sus ingresos anuales en ofrenda, o sea, obviando el diezmo, ¿sí? En ofrendas para mantener la casa de Dios y a los sacerdotes y para ayudar a los pobres. Entonces, un cuarto de tu ingreso, vos pensalo, ¿sí? Bueno, otra forma que también menciona el librito, ¿sí? Es que los niños, cuando se les vaya a dar un juguete, ¿sí? Cuando vaya a recibir un juguete, y bueno, esto puede pasar con los adultos que también tienen juguetes para grandes, ¿sí? Puedan soltar otro, ¿sí? Donar otro, ¿sí? Recibís uno nuevo y donás uno que ya tenías, o donás de nuevo, como al chico le parezca, ¿no? Pero el hecho es recibir uno y donar uno, ¿sí? También podemos ver otra manera, que esto ya es un poco más arriesgado en nuestra época, ¿sí? En la época de Lot también era arriesgado, ¿sí? Y ahora les quiero mencionar algo de Lot. Vieron que Lot fueron estos dos señores a Sodoma, ¿sí? A la ciudad que va a ser destruida, y Lot los invitó a su casa y le insistió para que pasaran la noche y, bueno, el día en su casa, ¿sí? Y es este tema de la hospitalidad, ¿sí? Y que nos cuesta, ¿no? Porque es peligroso, ¿sí? Meter a un desconocido a casa, invitarlo a comer, invitarlo a dormir, ¿sí?
Es peligroso y muchas veces nos cuesta, más que nada por un tema cultural, ¿sí? Pero vemos que Lot y su familia fueron salvados por ser hospitalarios. ¿Sí? Ellos fueron salvados por el simple hecho de dejarlos pasar. Si no lo dejaban pasar, los ángeles no hubieran podido darles la noticia. Y, a ver, estoy buscando una cita. Ah, acá la encontré. La revistita, ¿sí? La cita que se titula Una vislumbre del cielo para los pobres, ¿sí? Dice así. Cristo dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso está en Lucas 12 al 14. Y la cita sigue diciendo, estos son huéspedes que no les costará mucho mantener. No necesitarán ofrecerles tanto un trato costoso y de mucha preparación. El calor de la bienvenida, un asiento al calor de la lumbre y uno también a vuestra mesa, el privilegio de compartir la bendición del culto de la familia, serían para muchos como vislumbres del cielo. ¿Sí? Nuestra misión, ser vislumbres del cielo. ¿Sí? Y una otra manera más para hacerlo es ser hospitalarios. ¿Sí? También tenemos en nuestra iglesia, tenemos el ministerio de ASA o de ADRA, ¿sí? Como lo conozcan, que allí podemos preguntar a cualquier miembro de la iglesia, va a poder decirles cómo poder participar de los actos misioneros que lleva a cabo ADRA, y si lo conocen como ASA, ASA. ¿Sí? Y también tenemos el ministerio de MIPES, ¿sí? Que si bien no hace la misma ayuda que hace ASA, también ayuda, porque es el que se encarga de compartir la palabra de Dios. Y como vimos, y como vamos a ver, la palabra de Dios siempre la tenemos, ¿sí? Siempre que estemos vivos, vamos a tener para darles la palabra de Dios porque la conocemos, ¿sí? Y en el ministerio de MIPES podemos ofrecernos para hacer un montón de ayudas. Por ejemplo, este sábado vamos a ir a hacer visitas a personas que lo necesitan, ¿sí? Podemos dar estudios bíblicos, podemos repartir folletería y libros. ¿Cómo? En compañía de toda la familia, me dicen. Sí, tiene razón. Sí, esto no es algo que solo podemos hacer nosotros, sino que podemos hacerlo en grupo, como familia. Y creo que eso eran todos los que yo tenía pensado. Así que pasamos al final. Bueno, ya para ir redondeando un poquito el tema. Básicamente, hemos tratado de transmitirles que el ser generosos, el ser bondadosos, no es solamente un ministerio, un mandamiento, es un privilegio, porque nos hace copartícipes de la obra salvadora de Cristo. Nos hace amigos de la restauración que vino a ser Cristo. Hay un relato en Hechos, en el capítulo 3, en donde Pedro y Juan van a la sinagoga, van a predicar. Entran por la puerta la hermosa, hay un cojo. ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican? El cojo pide limosna. Y Pedro, en el versículo 6, le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No dudo. Lo que tengo, te lo doy. A Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dos cositas. Pedro también te lo dice a vos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Salí. Mientras tengas vida, presentá a Cristo. Presentá a Cristo. Nadie sabe cuándo
va a ser el momento en que se acabe la oportunidad. Y la segunda cosa que nos dice Pedro, podés no tener dinero, podés no tener en ese momento alimento. Se acercó una persona cuando estabas paseando al perro a las 6 de la mañana antes de irte a trabajar. No tenías nada, pero sí tenés lo más valioso. Tenés una fuente inagotable de bendición, y es a Cristo. Y lo único que necesitas es decírselo. Nada más. Siempre podemos presentar a Cristo y darle a una persona la oportunidad de aceptar su gracia. Entregar a Cristo a cada persona que se nos acerca es el mayor acto de bondad que podemos tener para con esas personas. Muchas gracias por la atención que nos prestaron y que Dios los bendiga. Ahora Maxi va a hacer la oración final. Yo voy a hacer la oración final, ¿sí? Oramos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, te queremos primeramente agradecer, Señor, porque tú nos das los medios y las bendiciones para poder conectarnos a compartir un poco de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú guías y diriges a tu iglesia para que podamos hacer programaciones tan lindas como esta. Te queremos pedir, Padre, que esto que tú nos dijiste, esto que tú nos has dirigido para aprender y entender, no dejes que se quede solo en esta reunión de Zoom. Señor, por favor, ayúdanos a aplicarlo. Por favor, danos un corazón nuevo, que sea generoso, que sea abnegado, que sea como tú, Señor. Ayúdanos a aplicar el método de Cristo y ayudar a las personas de la mejor manera que podamos. Ayúdanos a entender y ayúdanos a amar a las personas. Ayúdanos a amarlas con tal amor que no podamos darle menos de lo que tú les darías. Guíanos y diriginos, Señor. Nos ponemos en tus manos porque queremos ser mejores y porque queremos llevar mucha gente al cielo con nosotros. Te lo pedimos todo esto, te lo agradecemos todo esto y te lo decimos todo esto a ti, Padre, y en el nombre de Jesús. Amén.